Una vez ensamblada la placa, pasamos al siguiente módulo, que es el módulo de STEP. En el módulo de STEP hay que definir dos cosas fundamentalmente. Por un lado hay que definir qué tipo de problema vamos a resolver y por otro lado las variables de salida que queremos obtener de ese tipo de problema. Para definir el tipo de problema tenemos que crear un STEP. Si abrimos el STEP Manager vemos que ya hay un STEP inicial. Este STEP inicial nos va a servir para definir las condiciones iniciales y a continuación tenemos que crear otro STEP. El tipo de STEP va a definir el tipo de problema que vamos a analizar y también va a definir el tipo de procesador que vamos a usar. Por defecto aparece Static General, que es un problema estático, y para resolver este tipo de problemas Abaqus utiliza Abaqus estándar, que es un método implícito. Podríamos utilizar Abaqus Explicit para resolver un problema dinámico o un problema dinámico con acoplamiento entre desplazamiento y temperatura. También podemos utilizar Abaqus estándar, el método implícito, para resolver un problema dinámico. Hay diversas opciones. Estos son los steps que Abaqus denomina de tipo general, pero también tenemos otro tipo, Linear Perturbation, donde aparecen diferentes casos, y un par de vídeos que vamos a ver posteriormente vamos a ver cómo analizar, por ejemplo, frecuencias propias y problemas de pandeo. Bueno, volvemos a General y elegimos Static General, que es el caso general, y le damos a continuar. Y ahora nos aparece, en primer lugar, definir el tiempo, la duración de ese step. Vamos a poner un segundo. En principio es un caso estático, no va a depender del tiempo y es un problema sencillo, con lo cual en un salto de integración pues lo va a poder resolver. Si no fuese así, o si fuese un problema no lineal, pues tendríamos que ir variando estas opciones. Primero vamos a hacer este caso en condiciones lineales, considerando la hipótesis de elasticidad lineal, que eso lo consideramos con esta opción. Aquí marcando off estamos desactivando las no linealidades geométricas. Primero vamos a resolverlo así, como os decía, y luego lo resolveremos considerando no linealidades geométricas, y ya os explicaré qué significan estos incrementos que tenemos aquí. Bueno, damos a aceptar y ya se nos ha creado nuestro primer step. No le hemos llamado de ninguna forma, step 1 le hemos llamado simplemente, y aquí aparece que no tiene linealidades geométricas y que la duración es un segundo. Cuando creamos un step, automáticamente se nos crean dos elementos, uno es el fill output y otro es el history output. Aquí podéis crear un fill output, aquí podéis crear un history output, y estos son los fill output manager e history output manager. ¿Qué diferencia hay entre el fill output y el history output? El fill output es donde vamos a definir las variables de salida que dependen de la posición. Estas variables de salida, además de depender de la posición, pues este fill output que se nos ha creado depende del tipo de step. Estas son las variables preseleccionadas por defecto, y estas variables preseleccionadas son para este step en concreto. Por lo tanto, si hubiésemos creado otro step, como por ejemplo el de frecuencias propias, pues las variables que aparecerían aquí serían diferentes. Bueno, aquí como veis, pues tenemos variables de desplazamiento, tenemos variables de deformaciones y tenemos variables de tensiones. Bueno, pues podríamos ir entrando aquí y activando y desactivando las variables que consideremos necesarias. Le voy a dar a cancelar, y bueno, y también podríamos definir, si tuviésemos un problema con muchos incrementos, podríamos definir en cuántos incrementos lo queremos obtener los resultados. Si por ejemplo tenemos un problema de 1000 incrementos, obtener todas las variables en los 1000 incrementos puede dar como resultado un archivo de salida demasiado pesado. Entonces eso también lo controlaremos, pero como os digo, ya os explicaré eso cuando hagamos el problema en condiciones no lineales, sin considerar la hipótesis de linealidad. En history output, ¿qué variables tenemos? Si le damos a editar, o también podemos hacer doble clic, lo que obtenemos son que las variables preseleccionadas son todas variables energéticas. Nos aparecen variables energéticas, son variables globales, no dependen del nodo, ya son variables que no van a estar en cada uno de los nodos. Pueden estar no en todo el modelo. Por ejemplo, podemos definir propiedades de contacto de salida del contacto entre dos superficies y obtener pues la fuerza total de presión o de fricción entre dos superficies, que no depende de cada uno de los nodos, sino que sería la fuerza global entre esas dos superficies, aunque tampoco sea una variable global de todo el modelo. Pero bueno, esa es la diferencia básica entre el history output y el fill output.
Es importante definir estos dos elementos porque aquí están todas las variables que vamos a ver en el archivo de salida, en el archivo DB. Si no definimos aquí las variables, no los vamos a poder ver, aunque estén calculadas. Si yo aquí en FillOutput desactivo, por ejemplo, las tensiones, luego cuando tenga el archivo de salida no voy a poder ver las tensiones, aunque estén calculadas en Abacus. Entonces es importante seleccionar en un principio todas las variables que queremos ver en el archivo de salida.